Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estudiar la enseñanza que he titulado La redención de nuestro cuerpo. Espero sea una respuesta a las inquietantes que ha habido. Me han hecho preguntas de que si todo lo que está pasando tendrá que ver con las plagas de los últimos días. Y yo quiero que primero hagamos un análisis de los antecedentes desde el principio, el por qué la creación gime y sufre, incluidas plantas y animales y todo lo que hay deteriorándose en este mundo. Pero también vamos a ver un poco de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra acerca de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que me guíes, que me enseñes y que hables a través de mi boca para que pueda edificar la vida de todos los que hoy me escuchan. Sé con nosotros a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con Romanos 8, este capítulo y versículos los voy a leer en 3 revisiones. En Romanos 8 del 19 al 23, en la Reina Valera versión 60, se lee del siguiente modo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En la versión al día se lee así: porque la creación aguarda con paciencia y esperanza el día en que Dios ha de resucitar a sus hijos. Ese día las espinas, los cardos, el pecado, la muerte y la pudredumbre, impuestos al mundo por mandato de Dios, desaparecerán, y el mundo que nos circunda compartirá la gloriosa libertad del pecado que disfrutan los hijos de Dios. Sabemos que la naturaleza misma, los animales, las plantas, sufren enfermedades y muerte mientras esperan el gran acontecimiento. Y aún nosotros los cristianos, que llevamos dentro el Espíritu Santo como un anticipo de la gloria que nos espera, clamamos que se nos libre de penas y sufrimientos. Nosotros también esperamos ansiosamente el día en que se nos concederán nuestros plenos derechos como hijos de Dios, que incluyen el tener los cuerpos nuevos que nos ha prometido, cuerpos que jamás volverán a enfermar ni a morir. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y de la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. En este pasaje dice que la creación gime y agoniza junto con los hombres que moran en la tierra. Tornados, huracanes, terremotos, sequías, inundaciones, pestes, enfermedades, plagas, ahora pandemias, son unos cuantos ejemplos del desequilibrio y la angustia de la naturaleza. Pero, ¿cómo comenzó todo? Porque Dios en el inicio no lo creó de esa manera. Pero yo quiero mostrarles lo que dice la Biblia. El pecado causó la caída de la creación del estado perfecto en que Dios lo creó. En un comienzo Dios hizo las cosas perfectas. Todo lo que creó era perfecto, era bueno, era puro. No había muerte, no había descomposición, no había enfermedad.
al ser humano lo creó con la finalidad de que viviese eternamente sobre el planeta. De hecho, la Biblia nos habla de que los primeros seres humanos vivían muchísimos años. Ahí tenemos el ejemplo de Adán, 930 años, Noé, 950 años, Matusalén, 969 años, etc. Podemos continuar. Pero la edad del ser humano fue reducida, fue siendo menguada, y todo por el pecado que entró en la humanidad. Dios le dio libre albedrío al ser humano, el ser humano escogió por su libre voluntad el camino equivocado y vinieron las consecuencias. El mundo está sujeto a la frustración y deterioro a fin de que no cumpla con su propósito original. Pero un día la creación será liberada y transformada, pues Dios traerá, como dice Apocalipsis 21, en todo ese capítulo se nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, libre de pecado, libre de enfermedad, libre de sufrimiento, libre de maldad. Pero mientras tanto, los que vivimos somos vulnerables al deterioro de la creación y el deterioro de nosotros mismos. Hay diferentes posturas que conozco que se han vertido en el cristianismo evangélico, y una de ellas tiene que ver con este argumento que por ser hijos de Dios no tenemos por qué enfermar. He escuchado eso muchas veces, pero eso no es bíblico, se sale de la realidad, porque, insisto, la creación está sujeta a vanidad, a deterioro, a muerte, a descomposición. Un día nosotros vamos a morir, nuestro cuerpo es vulnerable, incluso, como leímos en el verso 23 de Romanos, aún nosotros que tenemos al Espíritu Santo, anhelamos y gemimos dentro de nosotros mismos porque estamos esperanzados en la promesa de Dios de que nos dará un cuerpo nuevo, libre de muerte y libre de enfermedad. Como también se lee en Corintios, esto corruptible se ha de revestir de incorrupción y esto mortal se ha de revestir de inmortalidad. Así que, insisto, hay diferentes formas de pensamiento al respecto de la muerte y de la enfermedad. Están dentro de la ideología cristiana, y muchos aseguran que por ser hijos de Dios no tenemos por qué enfermar, pero eso no es bíblico, insisto. Algunos insisten basados en Isaías 53 del 4 al 5. Quiero leer lo que dice Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un grupo de personas cristianas dentro del cristianismo evangélico, independientemente de la denominación que se profese, y basados en este pasaje dicen que los hijos de Dios no tenemos por qué enfermar, ya que Jesús llevó nuestras enfermedades. Y muchas veces al orar por alguien se cita este pasaje para declarar sanidad. Y yo no digo que no esperemos en las promesas de Dios, estamos aquí porque esperamos en las promesas de Dios, pero no podemos sacar este versículo de su contexto, porque si alguien dice que no tenemos por qué enfermar, entonces también diríamos que el pecado no te tiene por qué atrapar, y la realidad es que todos los seres humanos somos vulnerables también al pecado. La tentación sigue siendo un mal desde el comienzo, en el cual muchos están recayendo. Este pasaje no dice que no podamos enfermar, así como tampoco dice que no podamos volver a pecar, sino más bien dice que Jesús nos ha redimido de nuestros pecados, y que tarde que temprano seremos completamente libres de Él, como también seremos libres de la enfermedad y de la muerte. Esto hasta que se cumpla el plan de Dios, porque así como en la Biblia nos habla de un comienzo, también nos habla de un final. Todo está escrito. Otra postura de muchos creyentes es que todas las enfermedades provienen del adversario, y que al reprenderlo, pues entonces las personas enfermas en automático quedarán sanas. Sin embargo, esto no tiene sustento bíblico.
aunque sí existen enfermedades producidas por el adversario, y hoy vamos a mirar algunos pasajes, pero no quiere decir que todas las enfermedades provienen del enemigo. Muchas personas, al tener ciertos síntomas de X o Y enfermedad, maldicen la enfermedad, reprenden al enemigo y están esperando que eso les quite la enfermedad. También hay quienes piensan que toda enfermedad es indicio de que las personas andan mal con Dios y de que es un castigo necesariamente por la desobediencia. Entonces mucha gente, al ver a alguien enfermo, pues se la pasa juzgando, pensando de que Dios le está reprendiendo por algo que hizo. Eso me hace recordar a los amigos de Job. En el libro de Job nos cuenta que Job era un hombre justo, bueno, santo, apartado del mal y temeroso de Dios, y que lo que le pasó no tenía nada que ver con su desobediencia, no tenía nada que ver con que él hubiera caído en algún pecado, sino que era un periodo de prueba. Dios quería probar el corazón de Job para ver si aún en la enfermedad, en el sufrimiento, en la necesidad, él seguía en la postura original cuando estaba próspero, sano y bendecido. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Él dijo, bueno, de Dios recibimos lo bueno, ¿acaso no recibiremos lo malo? Así que ellos, los tres amigos de Job, se la pasaban buscando, escarbando, acusándolo, que todo lo que le había sucedido tenía que ver con su desobediencia. Pero la Biblia, al final del libro de Job, nos narra que no era esa la razón por la que Dios le había permitido todas aquellas desgracias, sino que era un tiempo de prueba. Él quería descubrir lo que había en su corazón, aún en medio de la aflicción. Otros dicen, siendo escépticos, que toda enfermedad nada tiene que ver con el adversario. También es otra postura equivocada, porque, insisto, hay diferentes razones por las que la gente enferma. Ahora, la Biblia nos enseña que con la caída de Adán y de Eva, toda la creación fue sujeta a frustración y a desdicha. Leímos en la versión Nueva Traducción Viviente que quedó expuesta a la maldición de Dios. Cuando ellos desobedecen, siendo previamente advertidos que la desobediencia traería desgracia y muerte, aún así toman el camino equivocado. Y la Biblia nos narra que con esa caída vino la desdicha a toda la raza humana. Y nos enseña que a partir de ahí el ser humano queda vulnerable a toda clase de males producidos por diferentes causas. Vale la pena que miremos esas causas, insisto, porque es importante que tengamos una postura equilibrada de las cosas, no ser extremistas. En primera carta a los Corintios 11 se lee: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que este versículo nos indica que la enfermedad puede venir por la desobediencia. Y no quiero decir que todas las enfermedades en todas las personas son causa de su desobediencia. No quiero tener esa postura, como ya dije, que algunos dentro del cristianismo evangélico tienen. No todas las enfermedades son por causa de la desobediencia, pero sí a veces suele pasar. Al paralítico que Jesús encontró cerca del estanque de Betesda, al sanarlo, le advirtió que no siguiera practicando el pecado porque podía volver a enfermar. Eso lo pueden leer con calma en Juan 5, del 1 al 14. Ahí está la historia de Jesús sanando al paralítico. Pero también el ser humano puede llegar a enfermar por descuido, cuando no tenemos las debidas precauciones. Por eso es importante que nosotros nos estemos vigilando, estemos checando incluso nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, porque no somos Superman. No por ser hijos de Dios
ya no estamos expuestos a enfermarnos. En Efesios 5:29 se lee de la siguiente manera: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Nos dice este versículo que la sustenta y la cuida, su propia carne, aunque aquí es una alegoría del cuidado que los varones tenemos que tener hacia la esposa. Nos afirma que el cuerpo se sustenta y se cuida. Si nos descuidamos, si no tenemos las debidas precauciones sobre nuestro cuerpo, pues obvio que vamos a enfermar, y nada tiene que ver con una desobediencia, con una enfermedad maligna o con una prueba de Dios. Es descuido nuestro, y esa es una razón por la que también el ser humano enferma. Este pasaje me hace recordar también a 2 de Corintios 11:29. Ahí San Pablo dice: ¿acaso alguno enferma y yo no enfermo? Él, siendo apóstol, siendo usado por Dios para producir sanidad en la gente, se habla de que él hizo muchísimos milagros por el poder que Dios le concedió. Él, siendo un gran siervo de Dios, él era vulnerable a la enfermedad. Insisto, la enfermedad nos es común a todos los seres humanos, y esto lo recalco sobre todo para aquellos que dentro del cristianismo evangélico tienen una postura de que si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, si somos siervos del Señor, no hay razón para enfermar, pero eso se sale de la realidad, no tiene fundamento bíblico. La enfermedad, claro que también puede ser causada por el enemigo, pero no todas las enfermedades son producidas por él. Pero quiero que miremos un caso solo para que lo contemplemos, que sí puede suceder. En Lucas 13, leemos lo siguiente. El versículo 10 al 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ya sea que el enemigo encuentre una base legal para obrar o no, o que Dios lo permita con algún propósito, existen enfermedades producidas por el maligno. Este versículo nos aclara eso. Esta mujer tenía ya 18 años con espíritu de enfermedad, pero aclaro, no todas las enfermedades son producidas por espíritu de enfermedad. Ya dije, hay varias razones. Sin embargo, también a causa de la maldición que entró en el comienzo de la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva, hay enfermedades que son congénitas o heredadas. Ya está en nuestros genes a veces la vulnerabilidad para enfermar de ciertas cosas. Otras vienen por accidente, por descuido. Otras son psicosomáticas, incluso al grado de que mucha gente enferma por a lo que está expuesta, la forma de su trabajo, los químicos a los que está expuesto, son causas también de su enfermedad. Las razones de la enfermedad son muchas, pero todas tienen su origen, insisto, en el comienzo, es decir, en la caída de Adán y de Eva. Y claro, no podemos tomar una postura de evadir nuestra responsabilidad y de decir, bueno, pues ellos tienen la culpa porque nosotros tenemos que pagar. Los designios de Dios tienen un propósito, y no todos los vamos a entender en esta vida, pero yo quiero mostrar lo que dice la Escritura, revelar lo que dice. En Romanos 8 leímos que la creación gime desde el principio, así como el ser humano gime también. Ahora, ¿cuál es nuestra postura como cristianos ante tales circunstancias?
¿Qué debemos hacer cuando enfermamos? Bueno, los cristianos sabemos que independientemente de cualquiera que sea la razón por la que enfermemos, tendemos siempre primero a buscar al Señor. Eso debe ser lo primero, lo más correcto, para rogar que tenga misericordia de nosotros y traiga sanidad a nuestros cuerpos. En Mateo 4 dice lo siguiente, Mateo 4 del 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Independientemente de cuál fuera la razón por la que la gente estuviese enferma, Jesús tenía compasión de la gente y Él sanaba. No había límites en su poder sanador. Y por eso nosotros seguimos esperando a nuestro Señor. Ahora, esto va a servir para decir lo siguiente. En este tiempo hay diferentes ideologías y tendencias y muchos dicen que no tenemos por qué pedirle a Dios un milagro. Mucha gente no cree en los milagros de Dios. Hay posturas dentro del cristianismo, ciertas denominaciones que no se atreven a pedirle un milagro a Dios porque dicen que toda manifestación de milagro seguramente será el diablo el que estará obrando. Pero no hay base bíblica para eso. No hay base bíblica. La Biblia no dice que los milagros de Dios dejarían de manifestarse en la humanidad después de que Jesucristo ya no estuviera. No hay indicio bíblico. Dios sigue manifestándose en este tiempo, Dios sigue haciendo milagros. Existe mucha gente dando testimonio de que ha recibido milagrosamente algo de parte de Dios, siendo restaurados, siendo sanados, siendo levantados. Así que lo primero que hacemos es orar a Dios y claro, después vamos al médico. Esto también ayuda a decir, muchos cristianos o cierto grupo de cristianos no son partidarios de asistir al médico, piensan que asistir al médico es tener falta de fe, que si se administran algún medicamento entonces ya no están actuando en fe, pero no hay base bíblica para eso. De hecho, Jesús mismo dijo, el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo, y aunque es una alegoría en la que Él está mostrando que Él venía a rescatar a los perdidos y no a los que vivían de una manera correcta, pero usa esa alegoría haciendo mención de los médicos y que ellos necesitan atender a los enfermos necesitan ser atendidos por los médicos, así que damos gracias a Dios por la vida de cada médico y oramos por ellos. Y sí es válido ir al médico, es lo más, por sentido común, vaya, es lo más congruente, lo más lógico. La Biblia no dice nada en contra de ir con los médicos. Pero también, insisto, tenemos que ser conscientes de cuidarnos a nosotros mismos. No somos Superman. Este comentario lo hago a propósito para aquellos hermanos cristianos que piensan que somos hijos de Dios y no tenemos por qué enfermar. No somos Superman. Te aseguro que un día enfermarás y te aseguro que un día morirás también. Y no estoy declarando ninguna maldición sobre ti, ni soy profeta de mal agüero. Pero estas cosas son comunes a todos los seres humanos. Cualquiera que sea la razón por la que alguien enferma, debe esperar la misericordia de Dios, debe buscar al médico, debe cuidarse a sí mismo y debe estar consciente que aun si no sana, es porque somos vulnerables. Nuestro cuerpo está destinado a la descomposición, a la muerte. Cualquiera que sea el caso de la gente, tiene que buscar ayuda. Ahora, Jesús ya no está físicamente entre nosotros, sin embargo, Él sigue obrando a través de sus siervos a lo largo y ancho de todo el mundo. De hecho, en Santiago 5, del 14 al 15, se lee que si alguno está enfermo en la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que le unjan con aceite y que el Señor le levantará, independientemente de que si su enfermedad es producto de desobediencia o de cualquier razón, el Señor le levantará y el Señor lo sanará. Eso no ha cambiado, eso no ha pasado, se sigue haciendo dentro de la iglesia.
hemos mirado a lo largo de los años que Dios en su misericordia puede usar a sus siervos para sanar, para ministrar. Así que esto es algo bueno. En ese versículo se lee que la oración de fe puede salvar al enfermo. Ahora, déjenme dejar algo bien en claro también. Dios también tiene razones soberanas para no sanar. No siempre vamos a sanar. Y cuando alguien, siendo hijo de Dios, siendo cristiano, no sana, simplemente tiene que esperar en la misericordia del Señor y encomendarse a Él. Como decía San Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso se lo reveló a Él, el Señor, y Él vivía dependiendo de la gracia del Señor, aún sin recibir una respuesta como Él esperaba. En ocasiones no llegaremos a ser sanados, aun si se lo pedimos. Y si tú le preguntas por qué, tal vez no haya respuesta. Así que lo que quiero decir es que los cristianos no somos super seres, seguimos siendo parte de esta creación que está sujeta a vanidad. Y el pasaje del comienzo nos recalca que mientras estemos en este planeta seremos vulnerables a enfermar, a llorar, a sufrir, a morir. Pero tenemos la esperanza de que nuestro cuerpo ha de ser restaurado, redimido. Un día cuando estemos con Él, no sufriremos más. Esa es una de las características del paraíso, de la eternidad. No habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más lágrimas, no habrá dolor, no habrá nada que nos afecte. No tendremos las condiciones que tenemos ahora en este cuerpo. Este cuerpo, insisto, enferma, se llena de achaques con la edad, pero es algo natural, es decir, es parte de. En Apocalipsis 21 se lee que en aquel día, cuando Dios haya creado cielos nuevos y tierra nueva, ya no habrá esta clase de cosas, desaparecerán. Pero previo a esto, y más, entre más nos acerquemos a la venida de nuestro Señor, habrá manifestaciones de distintas enfermedades que podrán ir surgiendo, como ahora vemos, es un virus nuevo que se está tratando, COVID-19, pero podrán surgir nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque la creación está sujeta a la podredumbre, a la enfermedad y a la maldición. La promesa de Dios es que toda maldición va a desaparecer. Por eso es importante que nosotros vivamos cerca de nuestro Señor, para asegurar que un día estaremos en la eternidad gozando de todos los beneficios que nos habla la palabra. Que el Señor les bendiga.